Hola, bienvenido de vuelta a este canal Ángel Te Enseña. Mi nombre es Ángel Torrero por si no me conoces y bienvenido a este canal, el único canal donde aprendes de verdad. Ok, el día de hoy vamos a ver lo que es el cálculo de la media, la mediana y la moda para lo que son datos agrupados. Ok chicos, en la mayoría de los casos a nosotros los problemas nos dan para calcular todo esto, la media, la mediana, la moda y varianza, todas estas cosas para lo que son valores individuales, es decir, datos no agrupados. Sin embargo, puede llegar un caso en que nos den datos agrupados y nosotros debemos ser capaces de poder calcular lo que es la media, la mediana y la moda cuando tenemos esos datos organizados en una tabla de distribución de frecuencia. Ok, vamos a resolver este problema que es en base, dice, el tiempo para ejecutar las operaciones de ensamblado, es decir, aquí nos están dando todos los tiempos en segundos de lo que tomó las operaciones, es decir, ya nos están dando toda la tabla de distribución de frecuencia hecha. Ok, sin embargo, es muy importante notar, chicos, que a nosotros solamente si el problema hubiera querido, solamente nos da la columna de tiempo segundo y nos da la de frecuencia absoluta. Ustedes deberían ser capaces de poder calcular lo que es la marca de clase y lo que es la frecuencia acumulada. Recuerden, como ya hemos visto, la marca de clase no es más que el promedio o la media de cada uno de los límites del intervalo y la frecuencia acumulada no es más que ir sumando cada una de las frecuencias acumuladas hasta llegar al total, que es 30. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son las fórmulas, cuáles son las partes de la fórmula y a resolver este problema. Primero, vamos a ver lo que es la media para datos agrupados. ¿Ok? Esta es la fórmula para, por lo general siempre se trabaja lo que es la media muestral. Si fuera población en X barra reemplazamos por mu y donde está n minúscula reemplazamos por una n mayúscula. Pero en la mayoría de los casos y en este ejemplo estamos trabajando con una muestra. Ok, primero el primer término X barra, ya dijimos que es la media o promedio de las observaciones, importante muestral. Ok, dice aquí que de la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, es decir, yo voy a sumar desde el intervalo 1 o desde la clase 1 hasta el intervalo k. ¿Cuál que es k? Recuerden que la k es la cantidad de clases que yo tengo en mi distribución de frecuencia, chicos. Si yo tengo 7 intervalos de frecuencia en total en mi distribución de frecuencia, k es igual a 7. ¿Ok? Entonces sería desde el intervalo 1, la clase 1, hasta la clase K. Ok, la sumatoria de eso dice de la marca de clase I por la frecuencia I. Es decir, que yo voy a multiplicar cada marca de clase con su respectiva frecuencia y sumo desde el intervalo I hasta el intervalo K. Recuerden que MC sub I es la iésima marca de clase. Aquí para refrescar la fórmula, ok, tenemos que no es más que el límite superior más el límite inferior dividido entre 2. Ok, es como el promedio o la media. La F sub i, recuerden que es la absoluta de la iésima clase o la iésima frecuencia absoluta, también le podemos decir, ¿ok? Y la n es la cantidad de observaciones totales que nosotros tenemos en el problema. Ok, ahora, para resolver este problema de medias para datos agrupados de la distribución de frecuencias que nosotros teníamos de los tiempos de ensamblado, ok, lo primero que vamos a hacer, por lo menos aquí tenemos la fórmula escrita. Ok, lo que tenemos que hacer es que para cada uno por lo menos para desarrollar la parte de arriba, que dice multiplicar cada marca de clase con su respectiva frecuencia, y es lo que hicimos aquí. Ok, es decir, el 955, que es la marca de clase, lo multiplico con su respectiva frecuencia absoluta. ¿Ok? Sería 955 por 1 más, le sumo 1055 por 7, es decir, cada marca de clase con su respectiva frecuencia absoluta. 1055 por 5, 1105 por 8, 1155 por 6 y 1205 por 3. Simplemente es sumar todas las marcas de clases multiplicadas por su respectiva frecuencia absoluta. Y eso lo dividimos según la fórmula entre n, que sería la cantidad total de observaciones. Eso aquí lo podemos sacar de la tabla y en caso de que no nos hubieran dado, chicos, es importante. Y es importante analizar. Recuerden que si yo sumo todas las frecuencias absolutas, eso me va a dar el total de observaciones o el total de la muestra que yo tengo.
¿Ok? Aquí ya sumando todo lo que tenemos en el numerador nos da 32.650 y en el denominador nos da 30. ¿Ok? Cuando dividimos x barra nos da 1088.33. ¿Qué podemos sacar como conclusión de eso? Podemos decir que la media muestral de los tiempos de ensamblado es de 1088.33 segundos. ¿Ok? Ahora nos vamos a mover, ya que sabemos cómo es la media, nos vamos a mover para la mediana. Ok, tenemos esa que es la fórmula de la mediana para datos agrupados. Ok, la letra M sub ME significa la mediana de las observaciones, en este caso es la mediana muestral. Ok, tenemos que, dice, igual a LI sub I, eso no es más que el límite inferior de la clase mediana. Ahora van a decir, Ángel, ¿qué es la clase mediana? Ok, la clase mediana no es más que la clase o el intervalo donde se encuentra la mediana. Más adelante vamos a ver cómo yo puedo saber en qué intervalo, en qué clase se encuentra la mediana. La A no es más que la amplitud del intervalo de la clase y cómo nosotros calculamos la amplitud del intervalo de la clase. ¿Ok? Simplemente es el límite superior y menos el límite inferior. Y es decir, lo podemos hacer para cualquier intervalo. ¿Ok? Al límite superior le restamos el límite inferior y nos da la amplitud de intervalo de la clase. ¿Okay? Esto también es conocido como tamaño de clase. A veces se representa también con una letra T mayúscula. ¿Okay? Tenemos n, que no es más que la cantidad total de observaciones. ¿Ok? F sub i menos 1 no es más que la frecuencia acumulada de la clase anterior a donde está la mediana. Es decir, nosotros cuando resolvamos el problema vamos a buscar en qué clase está la mediana. Y yo me voy a la columna de frecuencia acumulada y agarro esa, la frecuencia acumulada anterior a la clase donde está la mediana. Ahora vamos a aclarar un poco más este concepto cuando resolvamos el problema. ¿Ok? Y f sub i no es más que la frecuencia absoluta de la clase mediana. Aquí todos los subíndices i se refieren a la clase mediana, donde está la mediana. Entonces, lo que les decía, ¿cómo nosotros vamos a ubicar dónde está la clase mediana? Ok, la clase mediana es la clase más baja para cual la frecuencia acumulada sea igual o exceda inmediatamente a n entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros vamos a dividir la cantidad de observaciones entre 2. Vamos a decir que eso nos da 20. Ok, yo me voy a mi columna de frecuencia acumulada y voy a buscar hasta que yo encuentre un 20 o lo supere ese número inmediatamente. Es decir, que si me voy a mi columna de frecuencia acumulada y veo un 20, ya, esa es mi clase mediana. Si no veo 20 y veo que está, por ejemplo, vamos a decir un 15 y después sigue un 25, entonces agarro el intervalo de 25. Es decir, voy a agarrar el que sea igual o exceda inmediatamente a n entre 2. Ok, vamos a ver entonces para el problema cómo lo vamos a resolver. Ok, entonces nos dice, aquí tenemos la fórmula copiada, pero es importante que el primer paso que nosotros debemos hacer es que debemos ubicar cuánto es n entre 2. Ok, sabemos que n es 30 y lo dividimos entre 2, eso nos daría 15. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos vamos a ubicar en la columna de frecuencia acumulada y vamos a buscar ese 15. O que el número que lo pase inmediatamente. El 1 no está por debajo, el 8 no está por debajo, el 13 todavía falta y 21. Inmediatamente me lo pasé. Entonces, esto va a ser lo que es mi clase mediana. En ese intervalo es donde está la mediana de mis datos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a reemplazar. Y ahora que sabemos cuál es la clase mediana. Ok, límite inferior y entonces sería el límite inferior de este intervalo que sería 1080, que es el que tenemos aquí. También para la amplitud, recuerden que les habíamos aclarado que era el límite superior menos el límite inferior. Entonces es decir que aquí sería 1130 menos 1080, que es lo que tenemos aquí. Lo pudieron haber calculado para cualquier intervalo de estos que están aquí, es decir, también se pudo haber hecho 1230 menos 1180. También se pudo haber hecho. ¿Ok? N entre 2, que es 30 entre 2, pudieran haber puesto 15 aquí directo, menos F mayúscula y I sub I menos 1, no es más que la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, es decir,
Este 21 es la frecuencia acumulada de la clase mediana, pero yo no quiero la de la clase mediana, quiero la anterior a la clase mediana, entonces sería 13. Sería este 13 que está aquí, y f sub i sería la frecuencia de la clase mediana. ¿Cuál es la frecuencia de esta clase mediana? 8. Entonces ese es el 8 que reemplazo ahí. Ok, al ir despejando, tenemos que toda esa ecuación nos da 12.5. Aquí entonces 1080 más 12.5 nos da 1092.5. ¿Qué concluimos de esto? Simplemente que la mediana muestral de los tiempos de ensamblado es de 1092.5 segundos. Y así es como se calcula la mediana. Ahora, para ver la moda para datos agrupados, ¿cómo nosotros los vamos a hacer? Ok, tenemos MO, que no es más que la moda de las observaciones, la moda muestral de las observaciones, en este caso, ok, LI sub I también, igualmente es el límite inferior, pero ahora, ojo, no va a ser de la clase mediana, ahora va a ser de la clase modal. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ubicar en qué clase o en qué intervalo se encuentra la moda. Y eso ya se lo voy a aclarar un poco más adelante. Okay, la A no es más que la amplitud del intervalo de clase, como vimos anteriormente para la fórmula de la mediana, que no es más que el límite superior menos el límite inferior. ¿Ok? Ahora, esos deltas, ¿ok? No se asusten. Simplemente el delta sub i no es más que la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia anterior. Y lo que es el delta sub 2 no es más que la frecuencia absoluta de la clase modal y le resto la frecuencia superior o la que sigue. Que si lo queremos ver en términos así más bien escrito en fórmula, porque puede enredar un poco, no es más que f sub i, es decir, la frecuencia donde está la moda menos la frecuencia anterior. Y delta sub 2 no es más que la frecuencia donde está la moda y le resto la frecuencia superior o la que sigue. Entonces ven, es muy parecido. Tenemos la frecuencia de la moda y también resto, pero a una le resto la frecuencia anterior y a otra yo le resto la frecuencia superior. Ok, entonces lo importante, ¿cómo nosotros vamos a saber quién es la clase modal? Ok, la clase modal es la clase con la mayor frecuencia absoluta, es decir, donde nosotros nos vamos a esa columna de frecuencia absoluta, nosotros veamos el número más grande, ahí es donde va a estar la clase modal. Ok, ahora vamos a resolver este problema para lo que es la moda. Ok, primero tenemos que ubicar lo que es la clase modal. ¿Cómo ubicamos la clase modal? Recuerden que nos vamos a esta columna de frecuencia absoluta y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Es decir, aquí tenemos 1, 7, 5, 8, 6 y 3. Entonces, si ven, 8 es el mayor, así que 8 sería el intervalo o la clase modal. Bien, entonces tenemos reemplazando aquí que el límite inferior i sería este 1080 que tenemos aquí, más la amplitud que sería límite superior menos límite inferior, es decir, 1130 menos 1080. Ok, ahora estos delta sub 1 y delta sub 2 que no se asusten, de nuevo, nosotros aquí recuerden, esto no sería que a la frecuencia de la moda le resto la anterior, es decir, 8 menos 5. Y también reemplazo en el delta sub 1 de abajo. Y al delta sub 2 sería a la frecuencia de absoluta de la moda le resto la que sigue, sería 8 menos 6. Recuerden, a una le resto la anterior y luego le resto la que sigue. Ok, luego ya resumiendo los datos, tenemos aquí que 8 menos 5 es 8 menos 6 es 2, la amplitud es 50, ok, me queda 1080 más 30 y la moda sería 1110. ¿Cómo nosotros concluimos esto? Simplemente que la moda de los tiempos de ensamblado es de 1110 segundos. Ok, ahora, ¿cómo es que nosotros cuando calculamos la media, la mediana y la moda, estamos obteniendo resultados estamos usando los valores individuales? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted tenga valores individuales y tenga los datos agrupados para un mismo problema, si usted quiere obtener resultados más aproximados, lo mejor es que usted utilice lo que son los valores individuales. ¿Ok? Espero que les haya gustado este video, que les sea de mucha ayuda. También sé que pueden ganar 100 y sacar la mejor nota en todos sus exámenes.
Denle me gusta al video, sería de mucha ayuda. Recuerden que hago estos videos de mucho corazón para ustedes, para que puedan aprender. Y recuerden suscribirse y compartan el video. Muchas gracias.